Libro de Apocalipsis, a ver, como siempre los asusto, por favor, saquen una hojita, nombre y fecha, ¿sí? ¿De qué trata Apocalipsis? ¿Cuál es el tema de Apocalipsis? Maravilloso, Apocalipsis lo dice. Lo primero que dice Apocalipsis, tan bonito los libros así, y la gente dice que Apocalipsis es difícil, es tan organizado, tan estructurado, que es de los más fáciles de estudiar que hay. Porque ¿cuál es el tema de Apocalipsis? Usted abre la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La primera frase es la revelación de Jesucristo. Ya, cierre, ya. Ya estudió bastante hoy. Ya sabe de qué se trata Apocalipsis. El Apocalipsis se trata de los dragones y de los monstruos de 7 cabezas y de la mujer sentada sobre la luna y del anticristo y la decapitación. No invente, eso es otra parte. Usted está equivocado. ¿De qué se trata Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Nos van a mostrar a Jesucristo. ¿Cómo así que nos van a mostrar a Jesucristo? Entonces no nos lo habían mostrado como era o como es. Nos lo mostraron como era y ahora nos van a mostrar cómo es de verdad. Entonces es importante esa revelación. Y ahora, segunda pregunta del quiz. ¿Cómo está estructurado el libro de Apocalipsis? ¿Cuántas partes tiene? 13 partes, a ver. Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Quién quiere decirme las 3 divisiones? Y me dice los capítulos, a ver si es capaz. ¿Quién es capaz de decirme las divisiones y los capítulos? A ver, ¿alguien? ¿Algún voluntario? A ver, dime. Primera división. Las que has visto. En el capítulo 1, solo el capítulo 1 es lo que has visto. O sea, pasado, ¿cierto? Bueno, gracias. Otro voluntario. Siguiente división, pero levante la mano porque ahí, a ver, Ceci. Las que son, o sea, tiempo presente, capítulos 2 y 3. Claro, ahí por la orillita. No, usted sabía. Capítulos 2 y 3. Y, Ceci. Del 4 al 22. Las que han de ser después de estas. No es fácil el Apocalipsis. 3 divisiones, pasado, presente y futuro. Las cosas que has visto antes, las cosas que son ahora y las cosas que van a ser después de estas, futuro, pasado, presente y futuro. Esa es la división de Apocalipsis. ¿De qué se trata Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. ¿Cuáles son sus partes? Las cosas que has visto, las que son y las que vendrán. O diga pasado, presente y futuro. Ya, más fácil no podía ser. Listo, ya podíamos ir. Podíamos pagar y irnos para la casa, ¿cierto? Tranquilo, pero espere, hay más todavía. Porque ¿a qué se refiere todo este proceso? Las cosas que has visto, recuerden que Juan, por favor piensen en Juan. A ver, ¿quién se acuerda cuando dijimos que los 4 evangelios nos mostraban a Cristo de manera diferente? Cada uno nos mostraba en una U. Había una unidad, ¿cierto? Los 4 evangelios. Y el primero nos lo presentaba Mateo, nos presentaba a Cristo como rey. Marcos como siervo. Lucas, que es médico, como hombre. Y Juan nos muestra a Cristo como Dios. Juan nos muestra a Cristo como Dios. Desde el evangelio mismo de Juan nos muestra a Cristo como Dios Juan. Y es el que escribe el Apocalipsis y la primera, segunda y tercera de Juan. Escribe bastante en el Nuevo Testamento. Entonces cuando dice las cosas que has visto, recuerda que le leí que Juan, en el evangelio de Juan dice, a lo que hemos visto concerniente al verbo, dice cosas que vimos con nuestros propios ojos, y en la primera epístola dice lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon. O sea, la primera parte de Apocalipsis es, en mi opinión, también incluye todas las cartas de Juan, porque es todo lo que él ha visto. ¿Y qué escribió Juan en el evangelio de Juan? Pues lo que había visto. Entonces la primera parte es mostrándonos a Jesucristo, el que él vio. ¿A cuál Jesucristo vio Juan? Pues a Jesucristo de Nazaret, ¿o no? El que vio con él, que comió pan con él, el que pescó con él, el que hizo los milagros, el que cuando en la cruz le cuidó a la mamá. Yo le cuido a la mamá, ¿y se acuerda? Cuídame la cucha, ¿cierto? No, así no fue, pero el que se encargó. Entonces, a ese Jesús de Nazaret que anduvo haciendo bienes y milagros, dice, que anduvo haciendo bienes y milagros y sanidades, a ese Jesús conoció Juan. Esa es la primera parte. La segunda parte, las cosas que son, el presente, la actualidad, capítulos 2 y 3, ¿de qué se trata? El mensaje a las 7 iglesias. Dijimos que era o 7 rasgos de características que hay en todas las iglesias, o 7 etapas
en la historia de la iglesia, el proceso de la iglesia dividido en 7 cartas, 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. A esas 7 iglesias se le escriben cartas, y esas cartas nos están mostrando la iglesia de cuándo. En alguna de esas está la iglesia de ahora, porque esas son las cosas que son, lo que está pasando, el mensaje de las 7 iglesias. ¿Listo? ¿Bien? ¿Van bien? No se me distraigan, por favor. Y la tercera, las cosas que serán después de estas. Esto no lo había dicho. En las cosas que acontecerán después de estas, hay 2 momentos, hay 2 instancias. Una instancia celestial y una instancia terrenal. Una instancia celestial donde van a ser desatados, ¿te acuerdas? Los sellos, las trompetas y las copas. Y los sellos, trompetas y copas que se desatan en el cielo, en la tierra, realmente son juicios de Dios sobre la tierra. Ya, mírenlo bien, de nuevo. Eso es Apocalipsis. Ya, no le pueden meter gato por liebre. Eso es Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Bueno, la primera parte, el Cristo, Jesús de Nazaret, el hombre, el que caminó por el desierto, por Israel. Antes, lo que hemos visto. La otra parte, el mensaje de las 7 iglesias. Ahí tiene que estar usted en alguna de esas. Busque a ver, en alguna iglesia está usted, en cuál sea, la mejor seguramente, en la de los buenos. Usted está en la de los buenos, ahí en esa parte que dice, todo lo ha hecho bien. Mire, ahí debo estar yo, ¿cierto? Seguramente, sí, cómo no. Entonces ahí, en alguna de esas iglesias está uno. Y luego viene la parte futura. La parte futura son 2 cosas. Unas pasan en el cielo, pero lo que pasa en el cielo termina afectando es la tierra. Allá se abren unos sellos, son juicios. Los primeros 4 sellos eran 4 jinetes, ¿recuerdas? Después el 7º sello se divide en 7 trompetas que son más juicios. Y después la 7ª trompeta se divide en 7 copas que son más juicios. Así que mejor juicio, porque no, juicio después. Esto es Apocalipsis. Ya, no se asuste más. ¿Ok? Muy bonito. Pero ahora mira, yo te explicaba que en mi opinión, humilde, generalmente equivocada, pero muy creativa, no creo que es que juicio más rejuicio, porque en el juicio, por ejemplo, de los sellos se muere casi toda la humanidad, y después en el juicio de las copas se muere otra vez casi toda la humanidad, y uno no se puede morir varias veces. Entonces ¿qué es? Parece ser que la comparación de los sellos, la comparación de las trompetas y la comparación de las copas son 3 direcciones distintas de unos mismos acontecimientos que se van acercando hasta la manifestación de Jesucristo. No es que vinieron todo ese montón de sellos y después todo ese montón de trompetazos y después todo ese montón de copazos. No, parece ser que es los acontecimientos contados desde una línea que se llama sellos, otra línea que se llama trompetas y otra que se llama copas. Los acontecimientos finales que se desatan en el cielo, pero ocurren aquí en la tierra. Entonces, esto ocurrirá en la tierra, pero Apocalipsis también nos va a hablar de lo que estará ocurriendo arriba, en la dimensión. Ese dibujo traté de hacerlo tridimensionalmente. Creo que sí da la sensación, ¿no? Que mientras está pasando algo aquí en la tierra, en el nivel superior, el nivel celestial, están pasando otras cosas. Ya. Eso es todo. Ya podemos irnos. Pero falta. Porque resulta que, bueno, lo que fue la historia de Jesucristo de Nazaret, la iglesia, los diferentes periodos de la iglesia, y ahora en el cielo se van a desatar unos juicios sobre la tierra. Hay algo muy curioso. Es que aquí ocurre un evento importante que mucha gente no lo tiene claro, y es que cuando se narran de las cosas que pasan en el cielo, la iglesia está en el cielo. De hecho, hasta el capítulo 3, Apocalipsis nombra las iglesias. Del capítulo 3 en adelante, nunca vuelve a nombrar la iglesia. Quiere decir que la iglesia ya no está. Quiere decir que se fue. Y tiene que irse. ¿Por qué la iglesia tiene que irse? Claro, porque se acabó el culto, hay que irnos para la casa. No, pero ¿por qué la iglesia tiene que irse de esta tierra? ¿Por qué tiene que irse la iglesia? Porque el Espíritu Santo va con la iglesia, y mientras el Espíritu Santo está en la tierra, el espíritu del anticristo no puede hacer nada. La Biblia dice que ya está presente, pero hay uno que al presente lo detiene. ¿Qué va a hacer nada el espíritu del anticristo estando el Espíritu Santo ahí? Eso medio intenta hacer algo, el Espíritu Santo lo mira y él una vez, no, nada, yo no estaba haciendo nada. ¿Sí?
No puede hacer nada hasta que el Espíritu Santo se vaya con la iglesia. La otra razón es porque entonces no, en el capítulo 4 y 5 que se narra Apocalipsis, ya está la iglesia en el cielo para que puedan ser enviados los juicios. ¿No es que si la iglesia no se va, Dios mandaría los juicios? ¿Usted demolería su casa sin sacar a su esposa y sus hijos? Mal ejemplo. Sin sacar su carro del garaje. Ahí sí, no, el carro hay que sacarlo como sea, el perro hay que sacarlo. Bueno, usted no mandaría los juicios de demolición sobre la tierra si están ahí los suyos. Cristo ama a su iglesia y nosotros no estamos para condenación, no hemos sido guardados para ira, sino para salvación. Entonces el Señor se lleva a la iglesia para que le quede ahora la tierra primero, libre al anticristo para que haga hasta para vender, pero también libre al Señor para decir, ya saqué los míos, ahora vienen los juicios que voy a mandar sobre la tierra. Eso es lo que va a pasar. La iglesia ya está ahí en algo que se conoce como el rapto de la iglesia. No voy a profundizar mucho, pero voy a mostrarle que es un concepto totalmente bíblico. La Escritura nos nombra ahí en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 y 5, la iglesia está allá en la presencia del Señor. Mire cómo lo dice. Después de esto, ¿te acuerdas que es después de estas cosas? Después de esto, después de que del periodo de la iglesia, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz, una voz que oí como de trompeta, atención, voz y trompeta, hablando conmigo dijo, sube acá, el rapto, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después del periodo de la iglesia, las cosas que sucederán después. Pero sube acá, lleva a la iglesia. Al instante, mire, fue transformado Juan, ya no estaba en cuerpo. Al instante yo estaba en el Espíritu, instantáneamente. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ese que está sentado es Dios Padre. Y entonces eso ocurrió allí. Pero también es narrado por el apóstol Pablo. Esto mismo lo narra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. Dice, Pablo hablando del rapto de la iglesia, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, voz y trompeta, como dice Apocalipsis, ¿sí vio? Descenderá del cielo hasta las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, raptados, porque hay unos que ya son arrebatados, pero no se refiere a que serán levantados, llevados, ¿no? Arrebatadísimos. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El rapto. No solamente ahí, en Corintios también, 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52 dice, he aquí, dice Pablo, os digo un misterio, atención, os digo un misterio, pon cuidado. No todos dormiremos. No está hablando del culto. Amén. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escuche, en un momento, ¿se acuerda que Juan dice, y en un instante estaba en el Espíritu? Instantáneamente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta otra vez, porque se tocará la trompeta, igual que Apocalipsis, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados instantáneamente. Es el rapto de la iglesia y seremos llevados allá frente a un trono donde está alguien sentado en el trono. Capítulo 4, lo que ocurre en el capítulo 4. Voy a leer, estoy feliz. La mejor versión de la Biblia. Biblia, letra grande. Es la mejor de todas, las otras no las puedo leer. Escuche esto, voy a leerlo, es hermoso, es hermoso. Dios va a hablarle a su corazón cuando esté oyendo esto. Escuche. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es Apocalipsis, ¿sí o no? Eso es Apocalipsis. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 4 de Apocalipsis. Eso es lo que vamos a encontrar allá tan pronto vayamos, ese trono. Y allá, unos seres vivientes. Si quiere saber más de los seres vivientes, Ezequiel capítulo 1 también los cuenta. Y entonces uno ya con Apocalipsis y Ezequiel capítulo 1, ya con eso queda uno más confundido que antes. Porque Ezequiel sí también dice que tenían 4 alas, que cuando subían bajaban, que cuando se movían se quedaban quietos, que cuando iban por un lado, esa como Maturana, como que cuando ganaban perdían. Eso, una cosa rara ahí que uno lee Ezequiel 1, pero es tratando de describir esos seres vivientes. Uno tenía forma, ojos por todos lados, 6 alas, son querubines. La Biblia los narra como querubines, seres vivientes que vamos a ver allá. Y están narrados a lo largo de la escritura, existen, allá en el trono de Dios, allá. Son como guardas de la santidad de Dios. Todo el tiempo están diciendo, el sonido de sus alas cuando están volando, no suena así, suena santo, 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 santo. Continuamente están produciendo ese sonido, santo, santo, santo. Y uno tiene forma de león, otro como de becerro, otro como de hombre y otro como un águila volando. No les voy a explicar claramente cómo es lo de esos seres porque no tengo ni idea. No, es verdad, es que eso es otro nivel. Esas son cosas que no las puedo entender yo tampoco. Pero también dice que había que más allá. Habían 24 tronos con 24 ancianos. Y los 24 ancianos, entonces cada vez que los seres vivientes decían santo, 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 el que es, el que era, el que es y el que será, ¿cierto? Toda la gloria para él. Ellos están vestidos de blanco, tienen coronas y ponen las coronas a los pies. Eso es adoración, una adoración. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Hay un montón de teorías. Obviamente. Yo personalmente creo que representan la iglesia. La mayoría de estudiosos del Apocalipsis, yo no soy un estudioso del Apocalipsis, pero la mayoría de los estudiosos dicen que es los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, o sea, uno por cada tribu de Israel. Y los 12, entonces 12 más 12 suma 24. Y como les cuadra, pues deben ser esos 24, ¿sí o no? Sí, deben decir. Otro dirá que uno por cada novena hasta Navidad, 24. No sé cómo cuadra la cosa ahí. Yo personalmente creo que representan a la iglesia. Voy a explicarte por qué representan a la iglesia. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quién le es prometido sentarse en tronos? A una iglesia, a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. A la iglesia le es prometido tronos. No le fue prometido a Israel, sino a la iglesia, ¿correcto? Entonces, están sentados en tronos. En el mismo mensaje a la Odisea dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué le recomienda el Señor? Le dice, le voy a dar trono siempre y cuando usted se ponga vestiduras blancas. ¿Y cómo están los ancianos? Sentados en tronos y vestidos de blanco. Y a la iglesia anterior, que es la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces a la iglesia el Señor le dijo corona, le dijo que se pusiera vestiduras blancas y si tenía corona y vestiduras blancas lo sentaría en un trono. Y ahora tenemos 24 ancianos que representan a la iglesia santa que adora al Señor todo el tiempo. En el capítulo 5 incluso nos dice que tienen todos arpas, significa la adoración. Y que tiene en su mano la copa, y las copas son las oraciones de los santos. ¿Quiénes tienen las oraciones de los santos? La iglesia. Entonces, los 24 ancianos es
está representando la iglesia que fue raptada y ahora está ya en la presencia del Señor, adorando al que está en el trono, que es Dios Padre. No creo que sea Israel. No creo, y no es porque tengan algo de Israel, amo mucho Israel, pero no creo que sea Israel porque en ese periodo que estamos nosotros en las bodas del Cordero, ¿dónde está Israel? Está aquí en la tierra, en la gran tribulación. Ellos creerán en Cristo solo al final. Cuando lo vean aparecer en Armagedón a defenderlos, ahí es que se convierte, la nación entera se convierte en un día. ¿Sí? Israel se hizo nación en un solo día. Pues también se hace creyente en Cristo en un solo día. Ven al Señor y se convierten allá, creen en Él cuando los libra de Armagedón. Israel estará en la tierra. En los primeros 3 años y medio hará pacto con el anticristo y después Él pela el cobre y los empieza a perseguir. Eso ya también lo hemos explicado. Conjeturas mías. Voy a tomarme 5 minutos para decir conjeturas. Esto no lo tomen muy en serio. ¿Sí? Son cosas que me pongo a pensar ahí. ¿Sí? Me pongo a pensar ahí. Soy una cabeza muy inquieta, por eso me quedé calvo, porque todo el tiempo está la cabeza dando vueltas. Conjeturas. ¿Por qué este tiempo creo que es el tiempo cercano al rapto? En capítulo 7, Apocalipsis nos cuenta que hay 144,000 sellados. Los testigos de Jehová dicen que son los únicos que van al cielo, esos 144,000. Ahora, ellos en este momento son muchos millones en el mundo. Y si solo hay cubo para 144,000, entonces los otros, ¿qué hacen ahí? ¿Sí? Deberían irse, porque ya están completos. ¿Sí? El 144,001, ya, quede por fuera, váyase, ¿sí o no? Entonces no es 144,000 los únicos que se salvan. Dice que 12,000 de cada tribu de Israel. Capítulo 6 termina diciendo, ¿quién fue capaz de permanecer firme y no doblegarse ante la bestia? Capítulo 7 empieza diciendo, esos 144,000 que fueron sellados como siervos de Dios. Cuando Dios se refiere a Israel, se refiere a siervos. Por eso a los discípulos los ascendió de siervos a amigos. ¿Recuerdas? Se refiere a siervos, los servidores de Dios Israel. Esos 144,000 son 12,000 de cada tribu que estarán testificando aquí en la tierra. ¿Qué es eso? Voy a explicarle. En el siglo XIX, pero se notó por aquí en el siglo XX, en el siglo pasado, surge ese concepto del judaísmo mesiánico. El judaísmo mesiánico es todo un movimiento que surgió de llevar el evangelio a Israel y evangelizar a los israelitas, y terminó mezclándose el concepto judío con el concepto cristiano, parecido a los judaizantes que perseguían a Pablo, parecido a eso. Y entonces, escuche esto, en mi opinión, estos son divagaciones. Ellos, por estar pegados a la letra, a la ley, ¿cierto? No al espíritu, sino a la letra. Entonces, por estar pegados a la letra, ellos no van a ser llevados por el Espíritu, pero se quedan aquí testificando y creen en el Mesías. Esos son los que no se van a dejar marcar. El resto de Israel, ¿cuándo se convierte? El resto de Israel. Al final, en la segunda venida, en la batalla de Armagedón, ellos ya creen en el Mesías. ¿Y qué van a hacer? No se van a dejar marcar y van a proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque son judíos, pero son mesiánicos. Así que si usted es iglesia, usted se va en el rapto. No se baje el bus. O sea, no baje de categoría. Hay gente cristiana que se está moviendo hacia los movimientos mesiánicos. Está echando para atrás. Empezaste en el espíritu, vas a terminar en la carne, dijo Pablo. Ya somos iglesia, seremos raptados. Ese movimiento judío mesiánico, en mi opinión, es posiblemente la forma en que el Señor garantizará 12,000 de cada tribu de Israel, porque a usted le buscan, a usted un apellido alguno. Yo soy Ricardo Caballero Sarmiento Ortiz Ríos Conde Gutiérrez Niño Canelo Borges, y en alguno de esos debe haber un apellido que tenga raíz judía. Entonces usted es judío. De ahí van a salir los 12,000 de cada tribu que van a testificar durante la gran tribulación, mientras la iglesia, que no es la sierva sino la esposa, estará allá con Cristo Jesús. Es una opinión. Tiene que ser en esta época, porque siempre que habló Jesús sobre el rapto, dice que la iglesia estaría desapercibida. Dice que como si el dueño de la casa sabe a qué horas lo van a robar, pues muy bobo si se deja robar. Dice que vendrá el día que no penséis. Pero yo me la paso pensando todo el tiempo. ¿Sí? Porque el día que no penséis, el Señor vendrá. Voy a dejar de pensar para que venga. ¿Sí? Entonces quiere decir que tiene que venir el rapto en una época donde casi no se predique del rapto.
donde la iglesia esté preocupada por un montón de cosas, se enseñen un montón de cosas, pero sea hasta oso hablar del rapto. Ay, pastor, no predique eso del rapto, predique eso sobre las relaciones interpersonales, sobre el crecimiento, el desarrollo personal, sobre el crecimiento, sobre cosas así bonitas, sobre prosperidad. Eso no me ponga a hablar de rapto porque eso suena raro. Y yo traía un amigo que venía por primera vez y claro, con eso dijo, no, estos están hablando ahí. Un día esto nos hacen tomarnos un veneno, autosuicidarnos nosotros mismos. Pues es cosa rara. Entonces, una época en que no se predique eso para que la iglesia esté, Cristo avisó, va a ser una época en que estamos distraídos. Entonces, por eso creo que es esta época. Ahora, tiene que ser una época en que cuando desaparezca un montón de gente de la tierra, haya una coartada explicatoria. O sea, los que queden, el anticristo y los medios de comunicación, tengan una manera de explicar eso. Y en ninguna época ha habido una manera de explicar que gente desaparezca de la tierra, solo en esta. Ahora que se habla de la adopción y ovnis y que se han llevado personas y el enemigo hace aparecer sus cosas y se lleva unos cuantos y con eso la gente, ¿sí ve? Yo personalmente creo que cuando la iglesia sea raptada, el enemigo también va a hacer aparecer unos ovnis ahí. Después les digo por qué tienen esa forma, en Ezequiel dice qué forma tienen y se lleva unos cuantos también. Y cuando usted diga, ay, mire, se llevaron los cristianos, otro va a decir, no, si se llevaron también aquí la bruja al lado. Y yo vi cuando vino el platillo, yo vi la luz, se lo subió así como Homero. Eso sí saben. Y lo abducían, lo llevaron. Es la coartada. Ya, esto eran pensamientos sueltos, olvídenlos. ¿Sí o no? Por eso creo que estamos muy cerca del rapto de la iglesia. Volvamos. Creo que los 24 ancianos son la iglesia. No puede ser Israel. Israel tendría dos grupos. El Israel nación, que se convierte al final en la batalla de Armagedón, y el Israel mesiánico, que será firme, 12,000 de cada tribu, permanecerán en la gran tribulación y serán recibidos arriba también. La iglesia, como la esposa del mejor de los esposos, ahora sí, cuidada y protegida. Amén. Esos son los 24 ancianos. Ya vamos a terminar. Voy a leer otra vez. Capítulo 5. Ahora aparecen otras cosas. Eso es una belleza. Póngale cuidado. Ponga cuidado. Ya voy a acabar con esto, pero esto es importantísimo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios Padre. Wow. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un libro era un rollo, ¿no? Sellado ahí con 7 sellos. Esos son los sellos, no son chicles, sino los sellaban así para que no los abriera la gente, ¿no? Y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había quien. El libro sellado. Daniel, los eventos del fin, los juicios, cierra las palabras de este libro y sella el libro. Por ahí Daniel, pero después lee Daniel. Y lloraba yo mucho, o sea, Juan le cogió la depre y empezó a llorar ahí. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, de los 24, me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sí ven que los 24 ancianos es la iglesia? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces Dios cogió un rollo, no lo podían abrir. Juan se puso a llorar. Uno de los cuchitos le dijo, uno de los 24 ancianos le dijo, no llore, ya va a venir quien puede abrir. Y vino uno que era como un cordero, pero lo anunciaron, el león de la tribu de Judá. Y vino y él pudo abrir los sellos y él pudo desatar todo lo que estaba amarrado, que no se daba, todo eso, aquello que el único que puede desatar para que las cosas que no se han dado se den. ¿Tiene por ahí algún pendiente que no le ha salido? El único que desata es Cristo. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el cordero que fue inmolado, pero es el león. Entonces es el momento maravilloso, el momento central de Apocalipsis. Termino, pero mira aquí, nadie puede abrir el libro ni desatar su sello hasta que aparece en escena y nos es revelado Cristo Jesús. Y eso es Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y no se es revelado. Espere, ¿cómo así que no se es revelado? No era revelado antes. No se era revelado antes. Estoy afanadísimo por esto, escúchenme. Porque es que resulta que este periodo de lo que es el periodo de la iglesia, el que estamos viviendo hoy, es para que hagamos una transición. Y dirían los que se mueven en movimientos proféticos apostólicos, necesitamos transicionar. ¿Ha oído esa expresión? No existe, esas se inventan palabras, pero yo también lo hago. Entonces necesitamos evolucionar, si la palabra no le molesta. La iglesia necesita pasar. ¿Pasar de qué a qué? Escuche, ¿por qué Apocalipsis es necesario? Porque es importante que hayas visto a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Vimos a Cristo el año pasado en el Antiguo Testamento? En todos los personajes, lo vimos. ¿Lo vimos en el Nuevo Testamento? En los Evangelios y en todas las epístolas, lo vimos. A Cristo Jesús. ¿Pero a cuál vimos? A Jesús de Nazaret, al Cordero que fue puesto con una corona de espinas, al que fue sacrificado, al Cordero como inmolado. Pero ahora el que viene y tiene derecho al libro, ¿quién es? El león de la tribu de Jehová. Escúchame, por favor, despiértese este minuto, después lo dejo seguir durmiendo. Pero no, en serio, póngame cuidado. No puedes ser salvo si no has conocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la verdadera revelación es que te sea mostrado al león de la tribu de Judá, el que es digno, por quien fueron hechas todas las cosas, el que no está con una corona de espinas, sino con una corona de rey y señor de todo lo que existe. Y el trabajo de la iglesia en ese tiempo es hacer ese tránsito, ese recorrido. ¿Cómo se lo explico? Con la Biblia. De ese Jesús humilde que entró en un pollino a la Jerusalén terrenal, lo profetizó Zacarías. Mire que Zacarías 9:9, cuando habla de Jerusalén, de Belén, dice: alégrate mucho, hija de Sión, de Jerusalén, perdón. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Mire cómo dice: justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ese cuál es? Jesús de Nazaret. Entró en un pollino a la Jerusalén terrenal simbólica, ¿cierto? No nos podemos quedar ahí. Apocalipsis nos va a llevar a ver no en un pollino entrando a la Jerusalén simbólica terrenal. No podemos seguir apegados a los símbolos, sino a lo que realmente es. No podemos seguir apegados a la letra, sino a la promesa. Apocalipsis 19, mire, a ver si viene en un pollino humilde, manso, sentado en un burrito. ¿Sí? Mire a ver si Apocalipsis 19, en alguna parte usted ve tuqui, nada. O sea, no, Apocalipsis 19 no es esa. No, mire, escuche. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Pone la otra mejilla. Deja que lo maltrate. Perdona a los que no saben lo que hacen. ¿Sí? No, dice que juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Esta vez viene manchado de sangre y le advierto una cosa, no es la de él. No se confunda. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Perdón.
es el humilde del pollino entrando a la Jerusalén material simbólica. Es el Rey de Reyes, montado como rey, el digno de abrir el sello, de desatar los tiempos y las promesas. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis es la iglesia que seamos. Yo creo que somos la iglesia de final de Filadelfia, comienzo de la Odisea. Creo. Lo más probable es que esté equivocado también, pero creo, ¿cierto? Pero escúchame, necesitamos que Apocalipsis nos muestre al Cristo verdadero. No sé si me estoy dando a entender. No al que partió el pan y sanaba a los enfermos y caminaba humildemente y recibía el sol. El hijo del carpintero de Nazaret. La iglesia, para estar preparada, para entender, para estar preparada para encontrarse, tiene que conocer quién es Cristo Jesús. Vino disfrazado de mendigo, pero es el príncipe heredero de todas las cosas. No nos podemos casar con él hasta que no nos cuente la verdad y nos diga que él es un príncipe y lo podamos ver como príncipe. Y cuando lo reconozcamos que es un príncipe, ahí sí rapidito, sí me caso, ¿sí me entiende? Apocalipsis nos revela al Cristo verdadero, no al que era. Todo este tiempo, las cosas que son, ¿para qué estamos viviendo el tiempo de las iglesias? Para poder que nos sea revelado el verdadero Jesús. Mira esto aquí. ¿Ves esta imagen tan bonita? El que parece ser un cordero. ¿Sí lo ves aquí? Pero realmente es el león de la tribu de Judá, el que reina. Por favor, deja que el Espíritu Santo te cambie ese concepto. Porque, escúchame, porque es que el Jesús que caminó en Nazaret pudo hacer que Pedro caminara sobre las aguas. El Jesús que nos revela Apocalipsis creó los cielos y la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay, dice, todo lo que en ellos hay, y lo sostiene con su mano. No puedes creer en el rapto pensando a Jesús de Nazaret que subió él solito de una nube y como que si se sube otro entonces la nube se vara, ¿sí? No, ese es Jesús de Nazaret, el Señor de los cielos y la tierra, el que puede llevarse a su iglesia y tiene derecho a hacerlo. Que te sea revelado el verdadero Jesús, o mejor dicho, no es el verdadero Jesús, que te sea revelado Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que entonces tú puedas conocerlo para que ahora, conociendo al verdadero, no sientas por él lástima ni pesar. Ay, reciba al Señor, pobrecito, está a la puerta, tiene frío, déjalo entrar a tu corazón. ¿Recuerda lo que les conté? De alguien que no conocía de la religión cristiana y visitó a un enfermo que tenía un crucifijo encima de la cama y le dijo, ¿y esa escultura qué es? Y él le dijo, no, ese es mi Dios. ¿Y por qué lo tiene ahí? Es que yo le ruego y le pido para que me sane, para que me ayude. Y él se quedó mirándole cerca y dijo, no es por desanimarlo, pero parece que necesita más ayuda él que usted. No, ese Jesús que vimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Llegamos a Apocalipsis, qué emoción tengo. Nos va a ser revelado ese Cristo verdadero. Tú estás esperando, escúchame, tú estás esperando que te haga justicia. Jesús, hazme justicia de esta persona que me persigue. Es Jesús de Nazaret, el Jesús del Apocalipsis. Listo. ¿Qué otra cosa? El Jesús de Nazaret. Ay, precioso, glorioso, humilde, manso en un pollino, entrando a la Jerusalén material. El Jesús de Apocalipsis glorioso, manchado con sangre y no la sangre de él, pisando el lagar de la ira de Dios. Vendrá por segunda vez, no con relación al pecado. Y entonces cuando conoces a ese Jesús, te das cuenta que es el verdadero Cristo Jesús, que es el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores. Y entonces la magnitud de tu problema empieza a ser la verdadera. ¿Sí me van a entender? ¿Cómo le damos de comida a estos 7,000? Traiga un canasto y yo lo multiplico. No, espérate. Soy el dueño del universo, soy el que todo lo hice y todo lo sostengo. El que merece toda la honra y toda la gloria. Un segundo, antes de venir a tomar la cena. Espérese, es que eso lo del libro es que estaba todo trancado, es que se paró todo hasta que vino alguien que desató el nudo.
Ese que creían que era un corderito inmolado es el león de la tribu de Judá, el vástago de David. Y vino, glorioso Señor, y tomó el libro en su mano. No lo podían ni mirar, lo tomó en su mano, lo abrió, lo desató. Se desató el juicio, se desató también la bendición y se desataron las condiciones eternas. Deja que Apocalipsis te revele al verdadero Cristo Jesús. Muy bonito, muy anecdótico el Jesús de Nazaret. Dice cosas muy lindas. Enseña unas moralejas preciosas. El de Apocalipsis, su voz es una espada aguda, cortante de dos filos. Es el que necesitas conocer. Es otro tipo de Dios. No es el que vienes a ver cómo haces para que Dios use su poder en favor de tus planes. Ay, voy a la iglesia para pedir por lo de la visa, por lo del examen, por lo de la biopsia, por lo del divorcio, por lo que no sé qué, por lo de la herencia, por lo del empleo. Dios, usa tu poder, yo te froto y tú me das 3 deseos. Te froto con alabanzas y tú me das 3 deseos. Y entonces Dios actúa en favor de mis propósitos. El Jesucristo de Apocalipsis, el que nos es revelado, es dueño de todo y para nosotros es un honor rendirnos ante Él y ojalá en su misericordia nos use para sus propósitos y los míos, ¿qué importan? Porque Él es Señor de todo lo que hay, porque es el que fue, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Cierra tus ojos un momento. Dile, Señor, necesito conocer a ese Jesús, porque en mi vida tendrá sentido, porque entonces entenderé a qué rey sirvo. Entenderé que no me he afiliado a un credo o a una logia o a una organización, sino que estoy siendo reclutado por el Rey total del universo. Entenderé el propósito que tienes con nosotros como iglesia. Todo tiene una magnitud verdadera si de verdad reconozco al Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores.